Macarena Moraña. Literatura de acá y de allá. Al carajo. Cultura. Patria Grande. Alejandra Laurencich nace en Buenos Aires en 1963. Publicó los libros de cuentos Coronadas de Gloria, Historias de Mujeres Oscuras y Lo que dicen cuando callan, la novela Vete de mí y el libro El Taller, que reúne sus experiencias de trabajo como docente. Acaba de publicar la novela Las olas del mundo por la editorial Alfaguara. Es una historia testimonial y de ficción al mismo tiempo. Tenemos la suerte de tenerla con nosotros en Al Carajo. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poco sobre Las olas del mundo. ¿Qué sería lo primero que dirías al respecto de la novela? Bueno. Arranqué así, sencillito. ¿Tuvo mucho trabajo de corrección? Sí, es una historia con muy elaborada, que, digamos, para el que la lee, todo ese trabajo no se nota, porque, bueno, es muy llevadera, según yo te voy diciendo todo lo que voy recolectando así desde los lectores, los que me escriben, que parece que es como una novela que se lee muy fácil, que no es esta prosa ardua ni nada, al contrario, invita mucho a entrar a ese mundo. Y bueno, cuenta la historia de Andrea De Bari, que es una adolescente que cumplió 13 años el 24 de marzo del 76. O sea, arrancó lo que sería su adolescencia el día que comenzó la dictadura. Entonces, la novela empieza un poquito antes, en el verano del 76 en Mar del Plata, donde veraneaba la familia. Y bueno, Andrea es la hija de unos papás de clase media que, como muchos en esa época, esperaban a los militares, la llegada de los militares, que la sacaran a Isabel Perón. Y tiene un hermano más grande que ella, un hermano de 9 años más grande que ella va a la Facultad de Arquitectura y que tiene más conciencia social y además, bueno, es seguidor del rock, y entonces la metió a ella en el mundo del rock. Y este personaje, Fabián, al que ella adora, es un poco la conexión de ella con el mundo más consciente, ¿no? Porque los padres, por ejemplo, no entienden nada y al contrario piden. No, y él además milita activamente. Sí, bueno, como todos los chicos de esa época, o sea, no es militante de ninguno, pero tiene mucho más conciencia social y otra está al tanto de lo que pasa, claro, y de lo que puede ser la llegada de los militares. Bueno, entonces digamos que Andrea tiene estas dos corrientes, una la de sus papás y el mundo de los vecinos que venían a reunirse todos los días ahí al porche de Mar del Plata y a decir, hoy la sacan, que eso yo lo viví. O sea que la novela en una parte tiene una pata sobre lo que fue mi vida, pues yo cumplí 13 años también en el 76, no ese día, pero yo viví esa época. Y por otro lado, mucho también de ficción, porque bueno, después la novela sigue avanzando en el tiempo y se encuentra con una Andrea ya adulta en los días posteriores a lo que fue el traspaso de la ESMA como Museo de la Memoria, ¿no? O sea, en el 2004. Y ahí la retomo Andrea y Andrea adulta y la confronto con lo que era ella de adolescente y con lo que quedó de ella, porque en realidad es con lo que quedó de ella. Bien, a mí la lectura de Las olas, como su nombre lo indica, me hizo ir, venir, subir, bajar, me emocionó mucho algunas partes. Es una historia muy femenina, existencialista, diría, por momentos, ¿no? Ella tiene como un pensamiento muy rumiante y muy constante, trabajas mucho la conciencia del personaje de Andrea o de Anderea, porque Anderea. Está mal anotado su nombre. Sí. Me gustó mucho la construcción de ese personaje solitario y en algún punto atormentado por algunos recuerdos y cuestiones que se van resolviendo o no a lo largo de la historia, y me hizo pensar en esas mujeres que uno ve solas después o que ve que tienen una tendencia solitaria ya en la adultez y que se pregunta ¿y por qué esto? ¿No? ¿De dónde viene esto? Y vos construís esa
esa soledad y esa personalidad y ese carácter de la protagonista, y en ese sentido la novela funciona como una respuesta de alguna manera. Y a mí me llevó a pensar en los personajes de tu otro libro, del libro de cuentos, de Lo que dicen cuando callan, de esta familia de mujeres que vos elegís narrar, en algunos casos con muy pocos datos en los cuentos, y en este caso de la novela explayándote más y contando toda su historia. Esta predilección por las mujeres y este gusto por escribir mujeres, ¿de dónde viene? ¿Por qué son siempre mujeres? Sinceramente ni lo pienso, o sea, en esta novela hay también mucho masculino, ¿no? Está el personaje de Fabián, que es un personaje importante, está el socio de ella, cuando está el padre, los amigos de esa época, y está él, que es la figura inventada sobre Spinetta, este personaje que ella inventa. Y la verdad que no, yo trabajo tanto cuando tengo que hablar desde una mujer o desde un varón como personajes, no soy consciente de que estoy eligiendo. O sea, vos decís ahora que puede ser una mirada femenina, y yo me pregunto dónde, porque no lo veo así, o sea, no lo veo como una particularidad, pero bueno, lo acepto porque cada uno lo ve, ¿no? Y así sí me gusta desde adentro del personaje, o sea, la exposición de cómo ella vive la dictadura y cómo va creciendo. En un punto podría ser una novela de iniciación, porque ella tiene que salir al mundo en ese momento, y entonces inventa este personaje como para salvarse, ¿no? Salvarse de lo que ve, con lo que se enfrenta. Y entonces la construcción de esa ficción era lo que me interesaba mostrar, como a partir de una realidad que bastante dura o muy dura, como puede ser la de lo que fue el proceso de la dictadura, uno puede tratar de refugiarse en la ficción, y eso era lo que me interesaba. Uh-huh. Después, bueno, la ficción a ella termina pasándole por encima, ¿no? Sí, las referencias musicales de los programas de radio, las citas sobre las revistas de la época, al lector le provocan como, bueno, una identificación inmediata. Si no lo viviste, te lo contaron o lo sabés, o es parte de la historia del rock nacional, en este caso las referencias de Spinetta. Eso vos lo fuiste encontrando junto con el personaje. Ya tenías la idea de basarte en el tema de la música para escribir la historia, para armar la trama. Lo que pasa que esta novela surgió de una primera intención narrativa que yo tuve, que fue una novela de 800 páginas, la primera que escribí en mi vida, y que mostraba muy mal mostrado, pésimamente mostrado, porque yo era principiante total. Entonces contaba por un lado la vida de Andrea de Bari y su familia, y por otro lado la vida de él, que en ese momento era Luis, ¿no? Tenía nombre, era su invento, el invento de Andrea. Pero ¿qué pasaba? Yo no lo sabía contar bien, entonces lo conté dejando que el lector entendiera que todos eran parte de la realidad, y que justo cuando se estaban por encontrar, ella y Luis no se encontraban. ¿Y cómo puede ser? Y al final de la novela te dabas cuenta que todo había sido un invento de Andrea. Con los años y con el oficio, yo dije, esto hay que contarlo bien, o sea, exponer de dónde toma ella la realidad de ese personaje y por qué lo construye, para salvarse de la dictadura. Y esto era algo que yo hacía también junto a mi hermana. Teníamos un personaje inventado sobre Spinetta, nos contábamos las historias sobre él, inventábamos todas las noches historias sobre ese personaje. O sea que eso tiene como un asidero muy real, ¿no? Que fue mi propia adolescencia. Yo escuchaba a Spinetta y
imitaba las voces para hacerle diálogos, para contarle a mi hermana con los diálogos. Entonces nunca se me ocurrió dejarlo de lado. Lo que pasa que la primera experiencia narrativa fue mal hecha, por esto que te digo, porque en el final te enterabas que Luis es un personaje inventado. Acá es todo lo contrario, acá lo expuse desde el primer momento y se ve de dónde ella va tomando y cómo va construyendo, cómo va amasando ese personaje casi desde la primera página. Esa subhistoria que hay dentro de la historia, claro, de ella, de la vida de ella. Sí, que es de alguna manera lo que la salva a ella. Ir construyendo una historia, tener un personaje, tener de qué hablar, un tema para hablar que no sea el tema del que hablaba todo el mundo y el tema de lo que estaba pasando en términos sociales y políticos, ¿no? De alguna manera yo lo que sentí es que, bueno, era una construcción indudablemente literaria la que hacía, tal vez sin proponérselo. Claro, intuitivamente literaria, ¿no? Intuitivamente literaria, y es de alguna manera lo que la salva a ella, ¿no? Digamos, poniendo palabras grandes, pero la literatura es lo que la salvaba un poco de esa hostilidad y de esa tensión que había dando vueltas en lo social, ¿no? Vos recordás esa época, desde tu experiencia, recordás esa época también como la literatura y el germen de escritora que seguramente habitaba en vos, como un ancla, como algo que te salvaba un poquito de... Sí, era una catarsis poder escribir. Yo, además de esta historia inventada que era como muy natural, con mi hermana la teníamos permanentemente, era algo, y era secreto también, pero además de eso yo escribía poemas y qué sé yo, y por supuesto iba a los recitales y ese mundo del rock pionero, porque no fue el rock masivo que salió después del 82 a darse a conocer por la guerra de Malvinas, era el rock de la primera época, Pescado Rabioso, por ejemplo. Yo me acuerdo de ir al colegio, yo no tenía como Andrea en la remera pintado el pescado del álbum de Pescado Rabioso, sino lo había puesto en mi carpeta, y yo era una excelente alumna, mi hermana y yo, las dos éramos muy buenas alumnas, muy obedientes y todo, pero yo llevaba la carpeta con la imagen de Pescado Rabioso hacia afuera, que la había pintado yo, y era como para protegerme de lo que pasaba en la calle. O sea que el rock y todo esto de inventar historias y ese mundo de la noche con la radio, los recitales, los negocios como la toldería de la Griega, todo ese submundo dentro del mundo de la dictadura es un poco lo que salvaba a Andrea, lo que nos salvó a nosotros de caer en la locura, en la desesperación, ¿no? De los que no estábamos comprometidos políticamente, digo, porque por ahí cuando vos ya tenías compromiso político era otra la historia, pero los otros, o tal vez los más cobardes, o los que no teníamos tanta participación y éramos militantes, el rock era muy fuerte como bandera y como refugio también, ¿no? Uh-huh. Es una historia, Las olas del mundo es una historia de ficción. ¿Cómo la categorizarías vos? ¿Es de ficción? ¿Es testimonial? ¿Qué es? ¿Qué tipo de novela es? Es ficción, pero tiene yo me cuidé muchísimo de que todas las noticias que aparecieran sobre la época fueran reales. O sea que ahí se puede hacer, es casi un libro de historia en ese sentido, porque... Por eso también las referencias que te digo, culturales, de cultura popular, espectáculos, claro, como que las peleas de Monzón o Vila jugando el Roland Garros. Bueno, la aparición de Silvio Soldán, y, bueno, pero además yo trabajé mucho con un libro que se llama Decíamos Ayer, donde están todas las tapas de día por día del proceso, empieza en noviembre del 75 hasta el fin de la dictadura. Todos los días está la tapa y los titulares. Como yo tenía que construir a esta Andrea, que era una mirada muy inocente sobre el mundo, decía, bueno, ¿por dónde le entraban allá las noticias? Por las tapas de los diarios, lo que aparecía en la tele, lo que se decía en la casa, la bajada de Fabián, que era importantísima, sobre la política, las drogas, el rock, todo esto, pero los diarios eran muy importantes. Entonces yo hice como una investigación muy fuerte
de irme echando todas noticias que eran de esa época, no sé, el atentado el 15 de marzo del 76 en el Comando, y después las noticias, son todas las que pongo, son noticias reales. Sí, datos históricos. Eso sí, eso es completa, no hay nada inventado, nada que favoreciera la escena, al contrario, yo tenía planteada la escena, decía a ver qué pasó ese día, y ahí la replanteaba, como agregando, por ejemplo, el dato de, bueno, pasó tal cosa, o metieron en cana tal. Tenés además otro proyecto que es la revista cultural La Balandra, que dicho sea de paso, también el nombre tiene relación con el mar, tenés una cosa con el mar, ¿no? Mira, dame cuenta. La balandra, claro. Las olas. Es que el mar es para mí realmente bueno, ahí en la novela lo pongo, ¿no? Esa cosa tan fuerte, esa inmensidad, y vos estás ahí, es como una metáfora de la vida, ¿no? Viene cada ola que, mamita, tenés que aprender a nadar si querés pasarla. La Balandra es otra de tus ocupaciones. La dirigís la revista. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que te interesa leer? ¿Lo que te interesa publicar y promocionar en La Balandra? Porque hay escritores que por ahí no publicaron, escritores extranjeros. ¿Dónde pones el ojo para...? Y donde puedo, porque hay tanto para leer, que a veces te encontrás con alguien y te dice, tenés que leer tal, tenés que leer, y vos decís, ¿y cuándo? Porque realmente yo tengo muy como la oreja bien parada, digamos, ¿no? Estoy siempre atenta a lo que se dice, a lo que se escucha. Trato de no ir por los canales habituales donde la gente va a buscar información. Por ejemplo, yo sé que están los suplementos literarios masivos y que ahí, bueno, se promociona tal o cual autor, pero yo me quedo con lo que se dice, con lo que escucho cuando voy a charlar con algún autor o estoy en el taller, y trato de andar por esa marea, digamos, si volvemos al término náutico, trato de surfear por ahí, ¿no? Como vos me dijiste antes, surfear. Bueno, trato de manejarme por ahí. Entonces, por ejemplo, la última Balandra, bueno, yo veía esto, digo, pero ¿cómo puede ser que hay autores que son una masa total y ni se los nombran los suplementos, ni aparecen en la prensa? Y hay otros que vos decís, están armando no sé, lo están entronizando por poco. Y vos decís, bueno, pero el libro lo descartás al otro día de leer, ¿y por qué esta cosa, no? Entonces, yo veo que hay como un favorecer, y eso me encontré con ese libro con esa expresión de Bioy Casares, que decía algo así, ¿no? Se levanta al que está, al ganador, y se hunde al hundido, ¿no? Y es un poco eso. Por ejemplo, viste la otra vez, esta piba salió ganadora, Travasio, no sé cómo se llama, sí. Mariana Travasio. Sí. Y yo veía tan poca repercusión, ¿no? Sí. Y digo, ¿cómo puede ser? Fue un premio importantísimo, qué sé yo. Y bueno, así pasan estas cosas. Bueno, yo te venía contando Guinot. Juan Guinot, que acaba de ganar el premio Sigmar. Y vos decís, necesitaría el mismo tratamiento de prensa que otros. Por ejemplo, nosotros en La Balandra, cuando publicamos a un autor nuevo, lo publicamos con todos los honores, como si fuera un autor ya consagrado. Y es que lo necesita más que un autor consagrado. Es que justamente eso, digo, a veces hay autores nuevos que son maravillosos y que necesitarían el empujón de prensa que le dan a los que ya tienen suficiente. Entonces, decir, repartan un poco, ¿entendés? Sí, yo tengo una sensación a veces de que todo, hay como un pequeño mundo que se lee a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Hay como una retroalimentación de lectura. Por eso me gusta cuando encuentro publicaciones como La Balandra, que se nota ese espíritu más intuitivo que tiene, más de a ver qué onda, a ver, publico este cuento de este tipo que por ahí, bueno, lejos está de ser un consagrado todavía, pero también que tiene algo para decir, a ver qué tienen para decir desde otros lugares. Hay escritores extranjeros, sí. hay promoción de concursos literarios, que y soy los muy poco. Consagrados están vistos desde, bueno, contame cómo fue
tu trayectoria hasta llegar acá. Bueno, muy interesante la nota de Hernán Casiari de cómo empecé, y en general los cómo empecé de La Balandra están buenísimos. Además es bastante alentador para los que estamos iniciando una carrera, porque es ver que todos empiezan más o menos a los ponchazos. Sí, y todos fueron principiantes. Claro, todos fuimos principiantes. Yo te estoy diciendo esto con lo que me pasó a mí con esta novela, ¿viste? 800 páginas, que ahora para la revista de Vitagliano, Escritores del Mundo, me pidió, escribí algo sobre las olas del mundo, y le conté toda la trayectoria anterior, digamos, cómo llegó a esta novela, cómo llegó a ser publicada, pero desde el año 89, que viene siendo otra novela, y después todo lo que pasó en el medio, toda la marea, ¿no? La marea de las olas del mundo. Y porque uno por ahí ahora escucha y dice, Alejandra Laurencich la publica Alfaguara, pero mira, yo empecé llevando mi bodoque de 800 páginas a ver quién lo podía leer, y tuve, como tiene todo el mundo, idas y venidas, que decís, yo no voy a ser nunca conocida, o nunca me van a publicar, y después pasan esas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu metodología de trabajo? ¿Escribís diariamente? ¿Escribís cuando podés? ¿Tenés muchas? ¿También dictás talleres? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicás a la escritura, a tu escritura? Ahora nada, porque estoy en plena promoción de este libro, que lleva mucho tiempo la promoción, y con todo el tema de La Balandra, los talleres. La Balandra también acaba de salir, los talleres, pero si no, todo lo que puedo, o sea, todo tiempo libre que tengo. Ahora incluso estoy pensando para la próxima novela formas, ¿no? Digo, esto podría contarlo desde acá, o sea, porque las olas además tiene algo muy diferente también en términos de estructura. Está buena la estructura como está planteada. Es primero una infancia, y luego, la consecuencia natural, o por lo menos la consecuencia esperada de esa infancia, ¿no? En términos de estructura también se nota que hay un trabajo profundo. Sí, incluso una de las primeras versiones de Las olas del mundo estaba mezclado la parte, digamos, de la adultez de Andrea de Bari, y avanzaba esa adultez, y ella iba recordando partes del pasado. Después había quedado una cosa bastante compleja, porque desde el presente, desde el 2004, ella permanentemente iba hacia la dictadura, ¿viste? Y después, con una lectura que me hicieron, y me dijeron, mira, pero es un poco complicado ir y volver todo el tiempo, como que le saca clima a cada parte, y pensé, por ahí separándolo consigo mayor contraste, ¿no? Porque uno ve quién fue esa nena, la vitalidad que tenía, las ganas de vivir y ser como las demás mujeres, y cambiar el mundo. Y después hay un gran vacío hasta el 2004, desde el año 79 más o menos, que se deja de contar esa primera parte. Hay un gran vacío, y la encontramos a ella de 41 años enfrentada a lo que hizo con su vida, que es otra gran ficción, ¿no? Porque viste que está siempre esa alusión al tango Madreselva, para poder vivir hay que fingir, ¿no? Para vivir decentemente. Entonces ella construyó también una ficción de su propia vida, o sea, se transformó en la ciudadana modelo, la que no trae problemas, profesional destacada en algo científica, una tipa que, viste, yo no discuto con nadie, yo ni con el tachero, ¿no? O sea, tiene miedo de salir a la calle prácticamente. Y entonces el contraste entre lo que fue ella y esa posibilidad de haber sido lo que podía haber sido esa nena, y el hoy de esa mujer, me parece que hacen mayor contraste que viéndolo permanentemente del pasado del presente al pasado, ¿no? Conseguí con la estructura y tomé un narrador más distanciado también para contar el presente de ella, viste que está como más separado.
Sí, a mí me gustó muchísimo la novela, la disfruté mucho, me conmovió mucho. No es muy difícil hacerme llorar, pero lloré bastante. La recomiendo enormemente. También, por supuesto, La Balandra y tu libro El Taller, que reúne tu trabajo como docente, me parece que es muy complementario a tu obra. Y te propongo que para cerrar nos cuentes dónde te encuentra la gente, si Facebook, si manejas Twitter, si tenés una Twitter no, pero Facebook sí. Ahí me escriben, estoy recibiendo siempre, todos los días me escribe algún lector o a veces más, de unas devoluciones tremendas sobre la novela. Tremendas, larguísimas aparte. Y eso veo como que la gente termina la novela y le dan ganas de decir lo que le... O sea, sacarse de encima. Sí, es muy conmovedora. Porque te digo, mails larguísimos, o viste en Facebook que te escriben así y paso y digo, no termina, y algunos me lo publican en el muro directamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar a vos, acá. Maca. Gracias, muchas gracias por haberme invitado acá.